Feliz sábado, mis queridos hermanos. Estamos felices de tenerlos juntos con nosotros en este primer sábado de reapertura de la iglesia. Han sido varios meses que hemos estado sencillamente encontrándonos a través de una cámara y una pantalla de televisión, pero hoy, gracias al Señor, podemos en forma responsable poder congregarnos de nuevo juntos en la casa de Dios. Y hablando de congregarnos en la casa de Dios, quiero compartir con ustedes el siguiente salmo, diciendo lo siguiente, Salmo 84. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, Dios, escudo nuestro y por los ojos en el rostro de tu elegido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar donde reside la maldad, porque el sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre y la mujer, la dama, que en ti confían. Amén. Qué linda promesa la que Dios nos da. Definitivamente es mejor estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Así que estoy contento de verlos a todos ustedes aquí con nosotros en este sábado hermoso de adoración. También a las personas que se están conectando a través de la página web o el Facebook o de YouTube o Twitter, donde sea. Estamos felices de tenerlos con nosotros por este medio y queremos todos juntos disfrutar de un hermoso servicio de adoración. Así que siéntanse. Muy bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Acompáñenos en las siguientes alabanzas. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Sabe lo que hay en tu alma. Dios oye
tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Jesús es mi luz, jamás temeré, de día y de noche en luz andaré, en horas de llanto, de luto y dolor, consuelo
eres santo, nuestro Salvador. Qué hermoso canto, ¿verdad? Dios es santo, su santidad lo hace único, lo hace superior, lo hace misericordioso, lo hace amoroso, lo hace que sea digno de nuestra adoración. Vamos a repasar un poco la lección de esta semana, pero antes de eso, oramos juntos. Amantísimo Padre, damos gracias, Señor, por tus bendiciones, damos gracias por cada uno de tus cuidados y queremos suplicar, Padre mío, de que tú nos dirijas al abrir tu palabra y estudiar acerca de tus grandes verdades, de tu mucha misericordia, de tu salvación y de cada una de las cosas hermosas que tú nos has regalado como gemas preciosas en tu palabra. Gracias por tus bendiciones, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Ok. Muy bien, mis queridos hermanos. Esta semana, como todos ustedes saben, estuvimos estudiando lo que es pasajes un poco difíciles. Hay textos en la Escritura que obviamente presentan un tipo de complejidad que a veces nos hace entrar en una encrucijada. ¿Cómo entendemos este texto? ¿Cómo nosotros correlacionamos estas verdades? Y lo cierto es que el texto bíblico es un texto complicado. ¿Okay? Es complicado, uno, porque lo que nosotros tenemos en todas nuestras Biblias son traducciones. El texto bíblico fue escrito en idiomas que nosotros no conocemos, hebreo, arameo, griego, etc. Segundo, el texto bíblico fue escrito hace mucho tiempo en otro contexto cultural y en otro contexto histórico. Por lo tanto, eso también nos hace estar distanciados del texto y a veces presenta dificultades cuando nosotros tratamos de entender ciertas cosas que dicen estos escritores bíblicos. Y quizás la otra razón importante es que los escritores bíblicos en su mayoría tenían una audiencia que a un grupo de hermanos en China y les cuento acerca de el Advent Health Mission aquí en Kansas City, no van a tener la menor idea, pero si yo se los digo a ustedes, pues ustedes sí, porque ustedes están en este momento histórico, están en esta localidad geográfica y están relacionados con los términos que se están usando. Y todo esto presenta ciertas dificultades a la hora de entender el texto bíblico. Pero hay ciertas dificultades que son innatas en sí del texto mismo. Quiero que vayamos por lo menos al libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8, versículo 28. Y vamos a usar la Biblia bastante, así que ténganla listas con ustedes porque la van a usar mucho en este repaso de la lección. En Mateo 8, 28, la famosa narración de los endemoniados en la ciudad de Gadara, nos dice lo siguiente. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Ahora quiero que vayan conmigo al Evangelio según Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 26 y 27. Lucas, capítulo 8, versículos 26 y 27. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa ni hablaba en casa, no hablaba cosas, sino en los sepulcros. No habitaba en casa, sino en los sepulcros. Nuevamente, en Mateo nos dice que fueron ¿cuántos endemoniados? 2. En Lucas nos dice que fueron ¿cuántos? 1. Es una dificultad que tenemos en el texto. Hay una contradicción.
Pero vamos a mostrarles, hay muchos otros ejemplos que les puedo mostrar, sencillamente voy a mostrarles uno más. Quiero que vayan al libro de Segunda de Samuel. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. ¿Ok? Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Leo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David? Jehová, según este texto, ¿cierto? Y Jehová incitó o motivó a David. Fue Dios quien hizo que David hiciera esta acción. Ahora, otra versión de esta misma historia se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Noten lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 21, el primer versículo. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en el pueblo. ¿Ven la dificultad? En Segunda de Samuel, ¿quién incitó a David? Dios. En Crónicas, ¿quién incitó a David? Satanás. ¿Ven la dificultad? Así que, pero eso no solamente es una de las dificultades que tenemos, este tipo de contradicciones en el texto bíblico. Tenemos textos que son difíciles. ¿Ok? Textos que son un poco difíciles de entender. Vayamos al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y noten lo que dice aquí Pablo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero estamos confiados y aún más queremos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es un texto complicado, porque nos dice que estamos ausentes y si muero entonces estoy presente con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso este texto está diciendo que cuando yo muero inmediatamente subo al cielo? ¿O qué es lo que quiere decir Pablo? Porque contradice otros textos bíblicos. Así que hay textos que son difíciles, pero por lo menos en el libro de los Colosenses y en Primera de Corintios se nos habla del tercer cielo y del culto a los ángeles. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿cómo nosotros interpretamos esto? ¿O qué acerca de la famosa narrativa de cuando Saúl fue a la mujer de Endor, la pitonisa, e invocó el espíritu de Samuel? Vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 28, Primera de Samuel, capítulo 28. Está casi que al final del libro de Primera de Samuel, en las últimas paginitas. Capítulo 28, y vamos a leer, la narrativa está entre los versículos del 3 hasta el final del capítulo, pero vamos a leer nada más 5 versículos, los versículos del 11 al 15, y dice lo siguiente: la mujer dijo: ¿a quién te haré de venir? Esta es una mujer que es pitonisa, es una medium espiritista, ¿okay? Invoca a los muertos. ¿A quién te haré venir? Entonces Saúl le dice a esta mujer: hazme venir a Samuel. Obviamente Samuel ya había fallecido, había muerto. Respondió él, Saúl:
Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No temas, ¿qué has visto?, le respondió Saúl, el rey. He visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. ¿Cuál es su forma?, le preguntó él. Un hombre anciano viene, cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra, hizo una gran reverencia. Samuel dijo a Saúl, este es el Espíritu hablando, Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Si esta mujer que practicaba un arte que era condenado completamente por Dios en el Pentateuco y en otros escritos, entonces ¿cómo es posible? Y Daniel estaba muerto, y hay otros versículos que dicen que los muertos nada saben, y Eclesiastés nos dice que cuando una persona muere, el aliento va, el espíritu va a ser, el aliento de vida va a Dios, la capacidad de respirar, y el cuerpo se deshace. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos aquí cuando es Samuel supuestamente quien le habla a Saúl? Hay textos que son difíciles. Así que esto nos ayuda a tener una idea de que la Biblia es un documento complejo. Es un documento complejo que requiere dedicación y estudio. Hablando del distanciamiento del texto, ¿qué acerca de las contradicciones en cuanto a la historia? Por lo menos nosotros ya hemos conversado aquí acerca del caso de Darío el Medo en el libro de Daniel, donde no existe ningún récord de este monarca fuera del texto bíblico. Es más, existen récords de otros monarcas persas, medopersas, que estaban gobernando durante esa época, especialmente Ciros. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Los escritores solamente tenían un conocimiento asumido de su audiencia, había una conexión en su audiencia. Cuando Pablo habla que se me ha puesto un aguijón en la carne, los habitantes de la ciudad de Corintio al leerlo entendían lo que Pablo estaba hablando porque ellos conocían de este aguijón. Pero nosotros no tenemos ni la más remota idea cuál es este famoso aguijón en la carne que Pablo está hablando. Así que todas estas cosas hacen que se nos presenten ciertas complejidades en el texto bíblico. Y si yo parara la lección aquí, quedaríamos todos como que, ay, pero esto como que es imposible, ¿eh? Pero saben, quiero primero, antes de pasar a otros textos bíblicos que nos ayudan a tener principios de interpretación, quiero decir lo siguiente, ¿okay? La cantidad de textos complejos y contradicciones en la Escritura, ¿okay?, son mínimas comparado con la cantidad de textos que son simplemente entendibles al buen lector. Es decir, que muchas veces se levanta una cortina de humo diciendo, no, este texto es imposible entenderlo. Conozco algunas personas que dicen que el libro de Apocalipsis tuvo que haberlo escrito alguien que estaba mal de la mente. ¿Ok? Pero la realidad es que el gran grosor de la Biblia es de sencillo y fácil entendimiento. Y eso es muy sorprendente porque nuevamente esto es un documento que se ha colectado a lo largo de miles de años. Piensa en la diferencia entre la época de Abraham a la época de David. Había aproximadamente unos 1000 años de diferencia. Piensen entre la época de David, ¿okay?, del siglo IX, el siglo VIII, hasta nuestra época. También hay otros más o menos 1000 años de diferencia. Piensen desde la época de Jesús hasta ahora. Hay 2000 y piquito de años de diferencia. Y sin embargo, la Biblia ha logrado pasar la prueba del tiempo, y aunque fue escrito por una diversidad de escritores diferentes, con perspectivas diferentes, estatus económicos diferentes, nivel de preparación diferente, en idiomas diferentes, en países diferentes, en contextos diferentes,
Hoy en día usted aquí puede comprar una Biblia, bajarla en su teléfono, en su propio idioma español, la versión que usted quiera, mexicana, venezolana, puertorriqueña, no importa. Y ahí la lee y la tiene accesible y entendible a una lectura sincera y humilde. Para mí eso es un gran milagro, ¿no creen ustedes? Que Dios haya podido preservar este proceso para beneficio de cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos textos difíciles? Vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Este texto lo leímos esta semana en la lección de la escuela sabática. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y nos dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este es Pedro dando una carta general a la iglesia, en una especie de testamento teológico general, para que todos entiendan su posición, la posición de Pedro. Y noten lo siguiente: Pedro no niega la complejidad de ciertos textos bíblicos, jamás lo niega, sino, ¿qué hace? Dice, hay que uno tener paciencia, segundo, humildad. Y noten que Pedro no deja de darle la autoridad inspirada al texto bíblico porque el texto bíblico sea difícil. Pedro dice claramente, y Dios ha hablado a través de Pablo. Entonces, ¿dónde viene el problema? No en el texto. ¿En qué? En la interpretación. Y es allí donde nosotros tenemos que ser cautelosos. Uno, tenemos que estar conscientes de que hay ciertos principios que la misma Biblia nos da para poder interpretarla. Y esos principios nos ayudan en gran manera a poder lidiar con este tipo de textos difíciles. Uno de los primeros principios de hermenéutica o de interpretación bíblica que nosotros tenemos que recordar está en 2 de Timoteo. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 al 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 al 15. Y nos dice lo siguiente: si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El primer principio de interpretación de hermenéutica que nosotros podemos en esta mañana reflexionar es que la Biblia no es para usarla como un libro de debate contra el resto de la humanidad. ¿Okay? La Biblia no es para yo salir y darle con el martillo en la cabeza a todo el mundo que no está de acuerdo conmigo. Pablo le dice a Timoteo, no entres en contiendas de palabra. Usa bien la palabra de Dios. No es para debatir, es para crecer en el conocimiento de Dios. Así que es muy importante que nosotros tengamos este primer principio de interpretación.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros encontramos textos difíciles como los que acabamos de ver hace algún momento? ¿Qué principios podemos tener para nosotros entender o procesar este tipo de textos? Por lo menos el de Saúl con Samuel, donde esta mujer de Endor, que es una medium espiritista, llama a Samuel. ¿Cómo nosotros podemos sopesar o cómo nosotros podemos lidiar con este tipo de textos? Vamos a uno de mis versículos favoritos, Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Obviamente el contexto de esto es un contexto donde había idolatría, donde habían diferentes teorías rodeando Israel, y pues en medio de todo eso, en medio de diferentes versiones que existían en cuanto a cuál era el mensaje de Dios, cuál era la palabra de Dios, entonces Isaías dice lo siguiente. Leemos: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A qué se está refiriendo Isaías? Isaías está hablando del Torá, ¿okay? Y está hablando del testimonio, lo que ya ha sido revelado. Yo no puedo, para poder vislumbrar un texto difícil, comparar la Biblia con Twitter o la Biblia con YouTube. Cuando yo indago, yo tengo que comparar texto bíblico con texto bíblico. ¿Por qué razón nosotros podemos concluir que quien estaba hablando en 2 de Samuel, pretendiendo ser profeta Samuel, no era el mismo profeta? ¿Por qué yo puedo comprender eso? Porque comparo ese texto bíblico con otros textos bíblicos. Y si en otros textos bíblicos repetidamente me dice, los muertos nada saben, nadie alabará a Dios en el Seol, y si Eclesiastés me dice lo que pasa cuando una persona muere, y si Cristo cuando fue a resucitar a Lázaro dijo, está durmiendo, está descansando, entonces yo puedo concluir, y aparte de eso, en el Pentateuco se prohíbe, es algo que Dios abomina, es una abominación el llamar a los muertos para hablar con ellos, y obviamente la mujer de Endor es una mujer que es una hechicera, una medium espiritista, pues entonces toda esa evidencia me ayuda a mí a concluir de que quien estaba hablando no era Samuel, era un demonio haciéndose pasar por Samuel. Y obviamente el resultado de la vida de Saúl nos da a entender que esta conclusión posiblemente es la más certera. Yo tengo que comparar texto bíblico con texto bíblico. Y eso es muy importante, mis hermanos. El principio más central para la interpretación del texto bíblico es justamente usar la Biblia como su propio intérprete. Si ustedes hacen eso, les aseguro que van a estar en muy buen camino. Segunda de Timoteo, un versículo que nosotros conocemos muy bien. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, también hace alusión a este importante principio. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Yo no puedo tomar nada más una idea, basarla en un versículo. Yo tengo que tomar toda la escritura completa para entonces poder entender bien lo que nos dice la escritura. Y algunos otros principios que quiero darle para que nosotros apliquemos. Obviamente es importante estudiar la escritura en su contexto histórico. ¿Qué eventos estaban pasando? ¿Cómo era la sociedad en la cual se dicen los textos bíblicos? Esto nos ayuda a entender
mucho el texto. Un ejemplo clásico que siempre uso es cuando Jesús dice, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Nosotros lo interpretamos como diferentes casas, ¿cierto? Es la interpretación tradicional. Pero tanto en el griego como en el contexto cultural, lo que Jesús quiso decir, en la casa de mi Padre, dentro de la casa de mi papá, hay muchos cuartos. Y voy a hacer espacio en todos esos cuartos para que ustedes estén conmigo donde yo voy a estar. Es decir, es un llamado a la intimidad más profunda posible con Cristo. Y así podemos hablar de muchas cosas que podemos entender cuando nosotros estudiamos el contexto cultural en el cual se desarrolla el texto bíblico. Quizás una de las cosas más importantes también es que nosotros entendamos que el texto bíblico tiene que recibir la autoridad absoluta. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículos 11, nos dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es la autoridad máxima teológica en cuanto al conocimiento de Dios y de doctrinal de nosotros? La Escritura. Examinamos todo conforme a la luz de la Escritura. Y es la Escritura la que nos permite a nosotros poder discernir estas verdades. En el momento en que yo someto la Escritura a otra fuente de autoridad, bien sea la llamen ciencia, la llamen los escritos de la hermana White, la llamen los comentaristas, inclusive que yo someta la Escritura a mis propias ideas, que yo entre a la Escritura queriendo justificar mis ideas en vez de dejar que la Escritura sea la que modifique las ideas que yo tengo, entonces ya yo he eliminado completamente el principio más importante en cuanto a la interpretación bíblica. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es toda la Escritura y todo lo que es el rol primordial, la prima escritura, el rol principal autoritario que tiene el texto bíblico. Y finalmente, pues, quiero también que nosotros pensemos, usemos algunos recursos como comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, que nos ayudan a entender un poco algunos de estos textos difíciles. Pero finalmente quiero concluir con el principio más importante, más crucial en nuestro proceso de estudio de la Biblia, y es la oración. Mis queridos hermanos, la Biblia es un documento teológico, no es un documento científico, no es un documento que tiene el propósito de ser necesariamente histórico en el sentido moderno de lo que es la historiografía. Es un documento teológico, es una carta, quizá en la forma más analógica que lo puedo poner, es una carta de Dios para los seres humanos. Es la grabación, el récord de las experiencias que personas como tú y como yo tuvieron con Dios. Y esas experiencias las plasmaron en cartas, en libros históricos como Reyes, Samuel, Crónicas, en literatura de sabiduría como Eclesiastés y Proverbios, en cantos como los Salmos, como las Lamentaciones, en poesía como muchos de los libros proféticos, en género apocalíptico como el Apocalipsis y algunas partes del libro de Daniel. Nos dio, es Dios, son experiencias de estos hombres y mujeres que decidieron grabarlas para que nosotros pudiésemos tenerlas accesibles hoy en día. ¿Es un libro complejo? Claro que sí es un libro complejo. Pero el creador del universo y el autor, el inspirador
de este libro está a nuestra disposición. Está una oración para ayudarnos a entender el texto bíblico. Espero que este pequeño repaso haya sido de bendición para todos, tanto los que están a través de las cámaras como los que están aquí presentes, y que nos ayude, que nos motive a estudiar con mayor profundidad lo que es el texto bíblico, la Biblia, el hermoso libro que nos enseña las verdades acerca de Dios. Continuemos con nuestro programa. Probar y ver. Historia de hoy. Esperanza para Jesús. La crisis política y económica de Venezuela ha transformado el país en un verdadero caos social. Sus habitantes atraviesan la frontera en dirección a otros países, buscando mejores condiciones de vida. Gran parte de los inmigrantes que llegan a Brasil se dirigen a la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. Allí reciben atención primaria, alimentación, abrigo y documentos emitidos por la ONU, ADRA y otras organizaciones. Por todos lados, los refugiados están pidiendo ayuda a los habitantes locales. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar. Tengo una panadería. Vamos para allá. Y vas a trabajar solo un día conmigo, ¿te parece? No, está bien, amigo, vamos. No hay problema, no. Muchas gracias. Antes de darle las instrucciones del trabajo, Joao López le pidió a él que le contara un poco de su historia. Él le contó que había dejado su país, buscando un futuro mejor para él y su esposa. Con título de ingeniero mecánico, tenía 3 trabajos, pero lo que ganaba solo le alcanzaba para comer durante 15 días. Después de haber ingresado legalmente a Brasil, en la ciudad de Pacaraima, frontera entre los 2 países, su única opción fue caminar 212 kilómetros hasta llegar a Boa Vista. Durante los primeros kilómetros que recorrió a pie, su mente se concentraba en todo lo desconocido que iría a recorrer. Intentar vivir en una tierra extraña, sin hablar el idioma de ese país, convivir con personas con costumbres diferentes, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Sin dinero y sin perspectivas, el venezolano caminaba día y noche, llevando solamente una maleta que se arrastraba por el camino. En los últimos kilómetros, un cartel indicaba que aquella jornada tan desafiante estaba a punto de terminar. Llegando a la capital, recibió las primeras orientaciones, un lugar para dormir y todas las noches participaba de una cena preparada por el equipo del proyecto Alimentando Esperanza, coordinado por la ADRA. Joao López le mostró lo que debería hacer en ese único día de trabajo, pero al final del día notó que el joven era un buen trabajador y decidió darle la oportunidad de trabajar durante 5 días más. Para llegar a la panadería, el venezolano salía del refugio a las 4 de la madrugada y caminaba 14 kilómetros. Además de encargarse del aseo, también aprendió a hacer pan, disfrutando bastante su nueva profesión. Después de trabajar 30 días, Joao le pagó por sus servicios y le entregó las llaves de la panadería, nombrándolo como el nuevo administrador. Además de acompañarlo en esa nueva jornada, Joao López y un equipo de ADRA lo llevaron a conocer la iglesia adventista, donde fue bien recibido por los hermanos, participó de las alabanzas, oró, escuchó el sermón atentamente y aceptó la propuesta del pastor de conocer más sobre la palabra de Dios.
La ADRA promueve acciones comunitarias en todo el mundo. En América del Sur, apoya a más de 350,000 inmigrantes y refugiados cada año, recibiéndolos, hospedándolos y alimentándolos con la mejor condición sanitaria, higiene personal y acceso al agua potable. Servicio de protección, apoyo psicológico, nutricional, salud básica, cursos de idiomas y acceso a información de documentos migratorios también son ofrecidos por la ADRA. Para conocer más, acceda a adraamericadosul.org. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por sus traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por sus traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por sus traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro. Sábado, hermanos. Es un gusto, es un placer verlos desde acá y saludarlos a los que están aquí presentes, también a los que están en sus hogares. Dios les bendiga. En este momento vamos a tener la historia infantil. No queremos olvidarnos de esos chiquitines. Y viene de la palabra de Dios de Salmos 102, 6 y 7. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, me desvelo y soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Pequeños, así como el salmista hubo un momento en el que él se sintió solito, que se sentía triste, que se sentía sin amigos, que incluso se reían y se burlaban de él. Yo me imagino que muchos de ustedes, amiguitos, en estos momentos que la situación ha cambiado, de que están en sus hogares, que están en sus casas, de que tienen que estar teniendo una distancia física con sus amigos, con sus compañeros de escuela,
E incluso también nosotros los adultos nos sentimos, esa distancia física nos está sintiendo de repente sentir solitos, nos está haciendo sentir solos. Pero así como el salmista clamó, lloró a Dios y el Señor le dio entendimiento y le dio esa confianza de que no está solo, yo los invito a que clamen al Señor y reciban esa bendición de que no estamos solos, de que ustedes no están solos y el Señor siempre está con ustedes. Con este mensaje los invito a que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te pido una bendición especial por cada uno de estos niños, Padre bendito. Que tu Espíritu Santo, Señor, que tus ángeles los acompañen, Señor, que sientan en su corazón el gozo, la alegría, la paz de que tú estás con ellos, Señor, y que aunque haya una distancia física con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros compañeros, Señor, que sentamos que la presencia tuya está en nuestros corazones, Padre bendito. Quédate en cada corazón de estos pequeños, Señor, guárdalos y protégelos de todo mal, Señor. También te pedimos una bendición especial por cada padre, que el Día del Padre se estará celebrando, Señor, sé con ellos y dales esa confianza de que tú estás con ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Dios, mi Dios, clamo a ti, mi necesidad es real. Junto a ti no hay temor, no hay dudas ya. Tu bondad me pone en pie, tu amor siempre me lleva a ti. Alzaré mi voz al Creador de las montañas sin igual. Alzaré mi voz al que calma al rugiente y fiero mar. Alzaré mi voz al que sana el dolor dentro de mí. Alzaré Dios, mi Dios, cantaré de tu piedad por mí. Dios, aquí traigo a ti mi alma infiel, pues tu bondad me pone en pie, tu amor siempre me lleva a ti. Alzaré mi voz al Creador de las montañas sin igual. Alzaré mi voz al que calma al rugiente y fiero mar. Alzaré mi voz al que sana el dolor dentro
cielo. Vamos a cantar una alabanza hermosa del pastor Joel Armenta. Negras nubes están cubriendo el cielo. Noé y sus hijos al arca entraron ya. Los animales caminan ordenados, obedeciendo la orden de Jehová. Vino un ángel y le cerró la puerta, y gruesas gotas cayeron sin cesar, y apurados corrieron rumbo al arca, y todos juntos comenzaron a gritar: ábrenos, Noé, que ahora sí creemos. Ábrenos, Noé, nos queremos salvar. Pero Noé no pudo abrir la puerta, y todas esas gentes tuvieron que morir. Hoy en día las señales se cumplen, es la voz de Dios que te quiere salvar, mas no creemos y siempre nos burlamos del llamado que insistiendo está. Yo vengo pronto, nos dice cuando tiembla, y lo registra la ciencia al avanzar. Yo vengo pronto, abiértate en tu puerta, pues quiero darte desde hoy la eternidad. Ya pronto vendrá el Rey del universo, ya pronto vendrá y te quiere salvar. Dios nunca más habrá de usar la fuerza, pues quiere que te salves por tu voluntad.
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amado Padre, al iniciar esta serie de temas concerniente al Evangelio, queremos suplicar tu dirección en la misma, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros, y no solo con nosotros, sino en nosotros. Permite, amado Señor, que al ver estos textos podamos tener un mayor entendimiento de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Y que éstas no solo, Señor, se depositen en nuestra mente como conocimiento intelectual, sino como cual espada de doble filo penetre en nuestros corazones, al fin de que nuestros afectos no sean por las cosas terrenales, sino por las celestiales. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Una de las cosas que nosotros hacemos día a día es establecer prioridades. Cuando usted se levanta, usted tiene ya todo un día planeado en cuanto a qué es lo más importante de ese día. Y en todo lo que nosotros hacemos, siempre establecemos prioridades. Y en el estudio de la Biblia, en el texto bíblico, también hay prioridades. Hay personas que establecen prioridades en cuanto a qué es lo que es más importante. Hace algún tiempo conversé con un señor, un caballero, miembro de otra iglesia, no la iglesia adventista, que me dijo que es importante que nosotros como cristianos pasemos las cosas que son superficiales, que son de entrada, que son las cosas que primeramente aprendemos, como la cruz y eso, y entonces profundicemos de verdad en lo que es importante, que tiene que ver con cómo nosotros obedecemos. La cruz, eso es bonito, inicial, te llama, qué lindo, pero eso no es lo importante. Mis queridos hermanos, quiero en los próximos sábados que nosotros nos tomemos un viaje a través del texto bíblico para entender, para comprender según el texto bíblico qué es lo que es importante. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Nosotros escuchamos de campañas evangelísticas, escuchamos de jornadas de evangelismo, hay personas que se llaman a sí mismos los evangelistas, pero ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y quiero hoy llevarlos a una historia que justamente se asocia mucho con lo que es un evangelista. Quiero que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 25 en adelante. Y es la historia de Felipe. La primera vez que nosotros encontramos a Felipe, lo encontramos como un diácono. Él estaba dentro de las 7 personas que estaban siendo promovidas a
cumplir una función de ayudar a las personas que estaban más desfavorecidas, servir las mesas, ayudar a las viudas. Felipe había sido inicialmente elegido como un diácono de la iglesia cristiana primitiva. Pero entonces una persecución terrible se desató en Jerusalén. Los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos, y dentro de estos perseguidores estaba el famoso Saulo de Tarso, que eventualmente se convertiría en el apóstol Pablo, y sus ansias de persecución incluían los deseos de exterminar por completo el cristianismo. Por lo tanto, muchos comenzaron a dispersarse. Y Felipe decide irse a uno de los sitios obviamente más detestados por los judíos tradicionales, la ciudad de Samaria. Y cuando llega a Samaria, el diácono comienza a predicar. Y es tan exitoso en su predicación que conmueve a toda la ciudad de Samaria y nos recuerda más o menos el incidente entre Cristo y la mujer samaritana, donde después que la mujer samaritana fue y le dijo a los samaritanos: he encontrado un hombre que me ha dicho todo mi pasado y no me conocía. Y estos samaritanos vinieron a escuchar a Jesús. Salieron las palabras de Cristo hacia los discípulos, que le decía: he aquí, la mies es mucha, pero los trabajadores pocos. Así que Felipe había pasado de ser diácono a ser un gran expositor y predicador de la palabra de Dios. Y lo siguiente que quizás Felipe pensaría es que el siguiente sitio donde Dios lo llevaría sería una gran ciudad, Atenas, Roma, un predicador con esta gran capacidad de exposición de la palabra de Dios. Tiene que estar en un sitio donde hay mucha gente, donde hay muchas personas que pueden escuchar este mensaje. Pero Dios tenía un plan diferente. Vayamos al versículo número 26. Y nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hay dos caminos que están cerca de Jerusalén, que unen a Jerusalén con el sur de todo lo que es el área de Palestina. Uno de ellos sigue el curso desde Jerusalén hacia lo que es la parte o la región de Idumea. Nosotros conocemos esto en el tiempo anterior bíblico como la tierra de los edomitas, Edom. De hecho, Herodes era también idumeo, era parte judío, pero parte descendiente de los edomitas. El otro camino sigue en la costa y va hacia la ciudad de Gaza, y es el camino que Dios le pide a Felipe que tome. Pero el problema es que este camino lleva a una ciudad que en los tiempos de Cristo estaba en completas ruinas, estaba desolada. No solo estaba desolado, sino que este camino era un camino muy poco transitado. Casi nadie lo usaba, porque ¿quién quiere ir a un camino abandonado que lleva a una ciudad en ruinas, donde lo que hay son bestias salvajes, piedras caídas, y no hay nadie a quien predicar, porque nadie vive allí? Así que quizás Felipe en su mente pensó: el Señor me llevará a Roma, a New York, a Chicago, pero resulta que lo metió en un pueblito en el medio del Amazonas de Brasil, donde no había absolutamente nadie. Y sería una razón completamente ilógica. ¿Qué estrategia es esta para yo llevar a alguien a un sitio donde no tiene la potencialidad de encontrar prácticamente a nadie? Pero es que Dios tenía un plan diferente. Leemos en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que encontró a alguien en este camino. Este alguien tiene las siguientes características. Era un etíope, eunuco, funcionario de la reina de los etíopes llamada Candace, el cual estaba sobre todos los tesoros
que había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era muy particular, no era cualquier persona. Noten lo siguiente, primero se nos dice que era un etíope. La palabra etíope, nosotros quizás no debemos confundirla nada más con el país moderno de Etiopía, ya que este término se usa para referirse a un territorio mucho más grande en el centro-sur de África. Y usualmente era un término que se hacía referencia a personas de piel oscura. De hecho, en Jeremías capítulo 23, versículo 13, se hace una referencia a esta realidad. Dice, ¿podrá el etíope cambiar el color de su piel? Hay depicciones egipcias donde se muestran a la gente de Nubia y de este sitio del país como guerreros feroces de piel oscura. El hecho de que su contexto físico era diferente hacía que la gente los viera exóticos, hermosos, los viera diferentes a lo normal. Así que este hombre era etíope, pero no solo era etíope, el texto nos dice que era eunuco y era oficial del rey. Y algunos comentaristas han querido asociar la parte de eunuco con decir, bueno, que era un oficial formal de la corte real. Pero Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, hace referencia al hecho de que él era eunuco y aparte de eso era oficial de la corte de esta dinastía etíope de Candace. Así que era un hombre con mucha influencia y había sido un hombre que había sido castrado. Si nosotros vamos al texto bíblico en el Pentateuco, los castrados no se les era permitido ser parte de Israel, del pueblo judío. De hecho, existía una clase que se llamaba los medios convertidos, ¿no? Los medios judíos, que eran personas que tenían problemas como este caballero, que era castrado y que no podían ser aceptados completamente dentro del pueblo judío, pero que entonces se les daba como una especie de medio conversión. O sea, como que estás aquí y no estás aquí. Medio convertido. Pero aparte de esto, este hombre era un oficial de la corte real y encima de eso el tesorero, quien estaba encargado de todas las riquezas de esta dinastía. Pero hay un detalle más importante en cuanto a quién este hombre es. Y seguimos leyendo en el versículo 28. Y este etíope volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ahora, mis queridos hermanos, durante el tiempo bíblico la mayor cantidad de las personas viajaban a pie, porque eso es lo que los medios económicos le permitían. Ahora, las personas con un poquito de más estatus económicos entonces viajaban en animales, camellos, caballos, burros, como los famosos hombres sabios del oriente que vinieron a ver a Jesús. Vinieron en camellos porque tenían cierto poder de adquisición económica. Ahora, solamente los de posición superior económicamente hablando, o sea, los meros, ¿no? Los ricos, los que en realidad tenían dinero, los Donald Trump y Bill Gates, esos eran los que viajaban sentaditos dentro de sus carruajes y tenían animales que lo estaban llevando y usualmente un siervo que los acompañaba para servirle en todo lo que necesitaban. Este no era cualquier hombre. Yo me imagino que a su llegada a Jerusalén creó un impacto tremendo a ver este carruaje, hombre moreno, quizás muy fuerte, bien parecido, vestido con las ropas más lujosas, con los sellos oficiales de la reina de los etíopes descendiendo del mismo. Era un hombre que llamaba la atención. Y es aquí el primer principio del evangelismo. Si Dios hubiese delegado cuál sería la siguiente tarea de Felipe,
a un comité formado por alguno de nosotros, nosotros hubiésemos evaluado las características de predicación de Felipe, hubiésemos evaluado cuán bien le fue en Samaria y hubiésemos dicho, podemos mandarlo a Chicago, donde hay mucha gente, rentado un auditorio para que entonces Felipe, al estilo del pastor Bullón, predique este grande sermón y muchos se conviertan. A ninguno en el comité se le ocurriría mandar a Felipe a un lugar desolado, desértico, en ruinas, donde posiblemente lo único que iba a encontrar era arañas y alacranes. Pero el primer principio del Evangelio es que quien está a cargo de la propagación del Evangelio no somos nosotros, es ¿quién? Es Dios. Dios es el que hace que el Evangelio llegue a las diferentes personas. Dios es el que está encargado de propagar el Evangelio. Y noten lo siguiente, en el versículo 12, en el versículo 29 nos dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Noten que Dios no tiene un solo método. En el primer versículo, ¿quién le habló a Felipe? Un ángel. En este versículo, ¿quién le habla a Felipe? El Espíritu. Y antes que Felipe llegara al carro, ya este hombre tenía un rollo, un pergamino, el libro de Isaías, lo cual era bastante difícil de conseguir. Y encima de eso, antes que Felipe llegara, ya el Espíritu de Dios había estado obrando en el corazón del etíope. Es decir, Dios está en control y usa todos los medios a su disposición indiscriminadamente. Un ángel, el Espíritu, Felipe. Finalmente Felipe es el instrumento que Dios usa para hacer llegar el Evangelio a este hombre que quizás en otro contexto no hubiese estado apercibido. Pero Dios esperó a que este hombre estuviese en el camino más desértico, más desolado, solo con su carruaje, para entonces llevar a Felipe y proveer el encuentro que llevaría a la redención de este caballero. Tenemos un Dios maravilloso, ¿sí o no? Un Dios todopoderoso. Y saben, eso a mí me trae mucho consuelo, que el Evangelio no depende de mí. La propagación del Evangelio no depende de mí, depende de Dios. Es Dios quien lo va a hacer a cabo. Ahora, yo tengo el privilegio de dejarme usar por Dios para que el Evangelio llegue a otras personas. He escuchado casos en países donde no se permite el cristianismo, cómo Dios le ha dado visiones y sueños a personas musulmanes dentro de esos contextos y sin que nadie haya llegado ni con un programa de televisión, ni con un panfleto, ni con una Biblia, con nada. Ya Dios está allí obrando. Porque lo primero que nosotros aprendemos en esta historia, acerca del Evangelio, es que Dios es el que está a cargo de su propagación. Pero entonces continúa la historia diciéndonos, y acudiendo Felipe, versículo 30, acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, ¿cómo podré entender si nadie me enseña? Y rogó a Felipe con urgencia que se subiera y se sentara con él. Y el pasaje, Lucas nos aclara, el pasaje que él estaba leyendo era el siguiente, de Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? El pasaje, el problema que este hombre tenía es que estaba leyendo una sección en Isaías que se titula El siervo de Dios. Es la sección principal que le daba a los judíos la esperanza de un Mesías venidero. Comienza en el capítulo 51 de Isaías y va hasta el capítulo 53 del mismo texto. Y en el mismo se describe la obra de este siervo. Ahora, al comienzo se identifica a este siervo con Israel.
Pero el problema que tenía el etíope es, bueno, si este representa a Israel, ¿cómo puede Israel salvar a Israel? ¿Cómo puede Israel llevar el pecado de todos? ¿Cómo puede Israel dejarse golpear? Así que el etíope no entendía y le pregunta a Felipe con completa interrogante, con incógnita, ¿de quién habla este pasaje? Y ahí viene la aplicación muy importante, la segunda característica del Evangelio. Muchas veces nosotros pensamos que el Evangelio es un qué, pero no es un qué, es un quién. ¿Ven la diferencia? El Evangelio es acerca de una persona. No es un cúmulo de enseñanzas. No es una teoría, no es una serie de doctrinas. El Evangelio es un quién. Mis queridos hermanos, el texto nos dice que Felipe, comenzando en esta escritura, Isaías, comenzó a hablarle a este hombre, a responderle su pregunta: ¿de quién está hablando este texto? Y eso nos da la tercera y cuarta característica del Evangelio. La primera es que Dios es quien se encarga de propagarlo. La segunda es que la respuesta al Evangelio no es un qué, sino un quién. Y la tercera característica del Evangelio, según esta historia, es que la base, el fundamento teórico de el Evangelio está justamente en el Antiguo Testamento. Hay ciertas ideas modernas que tratan de divorciar una cosa de la otra. Por lo menos, se dice, no, en el Antiguo Testamento nada más está el Antiguo Pacto y en el Nuevo Testamento el Nuevo Pacto. Están separados. Pero la realidad es que el Antiguo Testamento constituye la base justamente de quién Jesús es y cuál es su obra. Sin Jesús, el Antiguo Testamento tiene cero sentido. Sin Jesús, Isaías 53, no hay quien lo explique. Sin Jesús, todo el servicio del tabernáculo tendría cero sentido. Matar un cordero para después derramar la sangre, para ofrecerlo en incienso, esperando que las campanas suenen, dando ahí la idea de que Dios había perdonado los pecados de Israel. De hecho, hoy en día una de las cosas ideológicamente y teológicamente, unos problemas grandes que tiene el pueblo de Israel es que ¿cómo consigue perdón? Porque no tiene el servicio del santuario. Por eso es que la fiesta del Pentecostés está relacionada con la fiesta de los primeros frutos. Por eso es que la narración de Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, la respuesta es: Dios proveerá un cordero. Porque todas esas narraciones pierden sentido absoluto si nosotros las divorciamos del Evangelio. Por lo tanto, la base teórica, el primer paso en el Evangelio comienza en el Antiguo Testamento. Y la semana que viene, yo les voy a dar un recorrido por el Antiguo Testamento en los textos donde aparece la palabra Evangelio. Así que traten ustedes esta semana en sus casas de buscar en la Biblia a ver dónde consiguen la palabra Evangelio. En textos que ustedes ni se imaginan, las van a conseguir. Pero la semana que viene vamos a hablar de eso. Porque el Antiguo Testamento es la base del Evangelio. Es el fundamento, es donde está reafirmado, donde está sostenido todo lo que es el Evangelio. Pero lo segundo es que la esencia del Evangelio, según nos dice esa historia,
es justamente Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense lo que dice en el versículo 30 y 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Ahora, lo interesante es que en el griego no aparece la palabra anunció. ¿Okay? Solamente aparece la palabra evangelizo, que quiere decir, en otras palabras, si yo lo traduzco literalmente, y Felipe abriendo su boca, comenzando de esta escritura, lo evangelizó al etíope acerca de Jesús. Es decir, el evangelio, la esencia del evangelio, el contenido del evangelio es Cristo. Sin el Antiguo Testamento, pues entonces la obra de Cristo no tiene sentido. Porque el Antiguo Testamento me explica el porqué y Cristo me da la solución. Yo no puedo divorciar el uno del otro porque ambos están unidos. Por eso es que en el libro de Apocalipsis hay más de 200 citas textuales del Antiguo Testamento. Por eso es que Cristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó en una sinagoga hablando, haciendo referencia de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y Cristo apunta hacia el Antiguo Testamento. Es todo un documento conjunto que nos expresa el Evangelio. No puedo divorciarlo. Tengo que usarlo todo completo. Y entender que la esencia del Evangelio es la persona, la obra y ministerio de Cristo. Luego de que Felipe le explicara a este hombre todas las verdades y cómo la respuesta a su pregunta de quién habla este texto era Jesús, este hombre importante a lo largo del camino vio algo de agua y le dijo: Felipe, detén el carro ya, y permite bajarme. Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí viene la última característica que tenemos en esta historia acerca del Evangelio. ¿Cuál es la condición del Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio requiere para que haga efecto en mi vida? Y nos dice lo siguiente en el versículo 37. Y Felipe le dijo, y quiero que lo repitan conmigo: si crees de todo corazón, bien que puedes. Y la respuesta de este hombre fue: creo que Jesucristo es ¿qué? ¿Saben? Para nosotros, y creo que para todos aquellos cristianos que le damos el valor, la valorización y el peso adecuado que tiene el Antiguo Testamento, esta es una de las cosas más difíciles. Me acuerdo estar predicando una vez en la Universidad Adventista de Southern, en el culto de los jóvenes, una iglesia de casi 3.000 personas, llena completa. Y una de las preguntas que yo hice al comenzar esa predicación fue: si Jesús viene hoy, en este segundo, en este instante, a las 12:32, aparece Jesús, ¿cuántos de ustedes irían al cielo? Yo creo que en toda aquella multitud de jóvenes, 3 manos a lo máximo se levantaron. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos entendido cuál es la condición principal del Evangelio. Es creer. Por eso Pedro les dijo a aquella asamblea de personas que todo el que creyera y fuera bautizado sería ¿qué? Salvo. Por eso Pablo luego dice en Romanos y en Gálatas: el justo vivirá por la fe.
Por eso Cristo, quizás en uno de los versículos más famosos de la Biblia, dice, y todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros pensamos que la condición del Evangelio es creencia más obediencia. Y no me malentiendan. Claro que nosotros tratamos de servir a Dios y obedecer a Dios, por eso guardamos el sábado. Claro que sí. Y eso tiene su lugar y es importante hacerlo como un gesto de adoración hacia Dios, como un gesto de estar alineados con Dios, de estar en el equipo de Dios. Claro que sí. Pero esa no es la condición del Evangelio. Es creer. Si fuese por la obediencia, mis hermanos, ¿ustedes creen que David sería salvo, un adúltero y asesino? ¿O qué acerca de Noé, que cuando descendió el arca, plantó una viña, se emborrachó y como producto de un incesto, como producto de su hijo viéndolo desnudo, tuvo que maldecir a su propio hijo? ¿O qué acerca de Lot, que luego de escapar la destrucción de Sodoma y Gomorra, terminó en una relación borracho también, una relación de incesto que produjo el surgimiento de otras naciones? ¿O qué acerca de otros personajes como Gedeón, que cuando comienza su historia derrumba el ídolo que había puesto su padre? Dios le da aquella victoria impresionante con 300 hombres en contra de 30,000. Y al final, ¿qué hace Gedeón? Vuelve a levantar el ídolo. ¿Qué acerca de Pedro, que Jesús tuvo que decirle, vete de mí, apártate de mí, Satanás? ¿Qué acerca de Sansón? Sin comentarios. No es la obediencia, mis queridos hermanos. Y nuevamente, no me malentiendan. La obediencia tiene su lugar en la adoración a Dios. Pero la condición para que el Evangelio trabaje en mi vida es creer en Cristo y creer que Él va a hacer lo que prometió. ¿Saben por qué yo creo que si Jesús viene ahorita a las 12:36 del mediodía aquí en Kansas City, yo voy a ir al cielo? No porque yo tengo una lista completa de méritos y, mira, el pastor tiene todo esto y el hombre tiene tremendo currículum. No, porque no depende de lo que yo haya hecho. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. La cuarta característica, según esta historia del Evangelio, es que la condición para que haga efecto en tu vida es creer. I want to take a few moments to speak to those who only speak English. And I know this is going to be a summarized version of everything we've talked about. But I want you to really take with you the fact that God is in control of the gospel. God is the one who takes the good news to impact your life. And God uses all kinds of venues in this story. First an angel, then the Spirit, then Philip, then the scrolls that this man was able to find about the book of Isaiah, which prompted him to ask the question, who is Isaiah talking about? Because not only God is in control, but the main characteristic of the gospel is not a what, but a who. It is a question about the person who makes salvation possible. And then the last characteristic is that the only thing that we need to do to be able to have the gospel live within our life, impact who we are, is to believe. Is to believe. And this story is for you. Will you let the gospel change your life? Will you allow the gospel to place you in God's hands so He can use you as He wishes?
Will you let the gospel transform who you are? Renew your mind. Will you let the gospel change who you are? Mis queridos hermanos, en esta mañana la pregunta entonces queda para nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Voy a dejar que el Evangelio penetre mi vida? ¿Voy a dejar que el Evangelio transforme quien yo soy? ¿Qué acerca de cómo yo estoy en mi casa? Estoy permitiendo, me estoy poniendo yo día a día, junto con mi esposa, junto con mis hijos, en las manos de Dios, para que Dios me transforme, porque usted y yo estamos llenos de defectos. Estamos llenos de errores. Nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestros esposos, esposas. ¿Voy yo a permitir que el Evangelio, creo yo en Cristo lo suficiente para que el Evangelio penetre mi ser completo y me transforme, me renueve en una nueva persona? La historia nos dice que Dios arrebató a Felipe y lo llevó por otro camino, y Felipe fue en todos sitios evangelizando a cuantas personas podía hasta llegar a la ciudad de Cesarea Marítima. El etíope se fue a África a atender sus asuntos con la reina Candace, pero esta vez convertido, bautizado y transformado por el Espíritu de Dios. Quizás ellos más nunca, de hecho el texto nos dice que más nunca se volvieron a ver. No se vieron jamás. Fue un encuentro de un momento en toda la vida de cada uno de ellos. Pero ellos habían decidido ponerse sinceramente en las manos de Dios, y ese encuentro fue suficiente para impactar la vida de ambos. Porque una vez que tú te encuentras con el Evangelio, la persona de Cristo Jesús, es imposible que seas el mismo. Y me hace recordar la pregunta que le hizo el joven rico a Jesús. Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús, la persona del Evangelio, le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Ven, sígueme. Y este joven bajó su rostro porque no podía hacer eso. Se fue por su camino. Pero el etíope, que tenía mucho más riquezas que este joven, apenas se enteró de quién era acerca de que Isaías estaba hablando, no dudó en entregarle su vida completa a él. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le entregarás tu vida? ¿Dejarás que el Evangelio penetre y te transforme? ¿Vas a tomar todo el Evangelio? No una partecita, todo el Evangelio. ¿Vas a hacer de tu hogar un centro evangelístico con tus hijos? ¿Vas a dejar que Dios te use en tu trabajo, donde quiera que estés, como Dios quiera usarte, para que otros se encuentren con el Evangelio? Mi llamado en esta mañana a los que nos ven por las redes sociales y a ustedes, mis hermanos, es que vivamos vidas que son producto de la evangelización de nuestros corazones. Porque la persona de Cristo le hemos abierto la puerta de nuestras vidas para que nos cambie y nos renueve conforme a su voluntad. ¿Cuántos aceptan ese llamado? Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios poderoso, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, como congregación, buscando tu presencia. Señor, queremos suplicarte, Padre mío, rogarte, urgirte, Señor, para que tú permitas que nuestras vidas sean impactadas por el Evangelio. Que no seamos indiferentes ante el llamado de Dios,
sino que, Señor, tú puedas obrar en nuestros corazones para que cada día más profundicemos en lo que en realidad es importante: la persona, el ministerio, la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Permite, Señor, que este plan que ha salido de tu gracia y tu misericordia pueda impactar nuestros corazones para que rindamos servicio absoluto ante ti, Señor. Y que podamos servirte donde sea que tú nos lleves, Señor. Que entendamos, Padre mío, que internalicemos, Señor, el hecho de que el evangelismo, el evangelio, quien está a cargo del mismo eres tú. Que también, Señor, podamos recordar que su esencia consiste en quién es esa persona sobre la cual el profeta Isaías estaba hablando, sobre la cual el profeta Daniel estaba hablando. Y que nosotros, Señor, podamos dejar que esta verdad moldee nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro pensar, sentir y actuar y hablar. Y que todo lo que hagamos sea producto del evangelismo que tú hagas en cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, de verdad que me da mucha alegría el haber podido encontrarme con ustedes en esta mañana aquí en el recinto y con ustedes a través de las redes sociales. Dios es bueno, amén. Dios nos ama, amén. Y Dios nos va a continuar guiando. Quiero invitarlos. Mañana va a haber un banco de sangre aquí en la iglesia, así que aquellos que deseen donar sangre y no le tengan miedo a las agujitas, pueden presentarse para que puedan donar sangre. ¿Okay? Tenemos nuestro culto los miércoles a través de la línea de oración, hay información en la página web. Y esta tarde, vía Zoom, va a haber una sociedad de jóvenes por la Federación. Hay más información tanto en nuestra página como en la página de la Federación de Jóvenes de la Conferencia. Así que en realidad ha sido un placer verlos en esta mañana y es mi deseo que Dios los continúe guiando. Por favor, esperen las instrucciones de los diáconos y diaconisas para entonces poder salir en forma ordenada de este recinto. Dios les bendiga y no se olviden que el Espíritu de Cristo evangelice cada uno de nuestros corazones. Amén. Mientras vamos saliendo, vamos a escuchar una música bonita. El sol se apagó, murió el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre